Fundador de Utopía, el único videojuego didáctico que está en más de 40 escuelas. El emprendedor que cambió una industria debido a un problema pedagógico. Yo tenía bilateralidad cruzada. Me costaba leer, me costaba escribir, me costaba seguir el ritmo de la clase. Y no fue un libro lo que me ayudó, fue Mario Kart. Cuando yo le daba a la derecha, el coche se movía a la derecha. Cuando le daba a la izquierda, se movía a la izquierda. Eso a mí me ayudó a entender las direcciones y poder seguir el ritmo de clase. Utopía nació porque queríamos que ningún alumno se quedara fuera, solo porque el formato no estaba hecho para él. No es un videojuego, es una oportunidad. Hoy hemos vuelto a clase, pero no a una clase cualquiera, sino que vamos a charlar con Ernesto, fundador de Utopía, un videojuego que te permite aprender de una manera mucho más rápida, eficaz y eficiente. Así que acompañadme porque va a ser un vídeo súper educativo, vamos a aprender muchísimo y encima nos va a contar todas las claves para poder llegar a hacer tu negocio algo rentable. Bueno, ¡Ojo! bienvenido. ¿Qué pasa, ¿Qué tal? señor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bueno, pues bienvenidos a casa. Valencia Innovation Capital es una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, básicamente para impulsar iniciativas de emprendimiento, de innovación aquí que se están ejecutando en Valencia. Entonces, es un hub donde tienes startups, empresas, iniciativas de todo tipo que quieran cambiar un poco las cosas. Aquí en la segunda planta estamos los de videojuegos, arriba tenemos cosas de deporte y luego startups más en general. Vale, vamos a ver la segunda planta, que es donde tienen montadas las oficinas. Acompañadnos. Valencia Game City en concreto es la parte de videojuegos de la iniciativa esta de la harinera. Aquí tenemos empresas de videojuegos. Ahora estamos grabando a las 8 de la noche, entonces no hay nadie para no molestarles, pero realmente esto está hasta arriba de gente. Y bueno, como somos gamers, como somos jugones, pues lógicamente tenemos aquí nuestro simulador de Fórmula 1, nuestra máquina arcade, que también lo he hecho una empresa de aquí, de la casa, y tanto la Play como la Switch para darle caña por las tardes, que es obligatorio. Vale, a ver, he dejado esto aquí plantado porque como no tenemos cámara está el trípode que os vamos a enseñar donde vamos a entrevistar a Ernesto. Fenómeno. Yo, como en la vieja usanza, he traído aquí la chuletita para hacerle las preguntas a Ernesto porque me parece muy interesante que te aprendiste antes 151 Pokémon que el tema de conocimiento del medio. A mí los videojuegos me han cambiado la vida, han tenido un impacto muy profundo, sobre todo en mi vida académica. Es decir, yo tengo dislexia, vale. Que es una condición, tenía una dislexia bastante severa que hacía que yo no pudiese leer y escribir al ritmo de mis compañeros. De hecho, en primero de primaria, mi profe de primero de primaria me dijo que era el peor de la clase. Pero bueno, básicamente yo estaba lidiando con esto y mi problema es que para mí izquierda y derecha no existía, ¿no? A mí me decías vete a la izquierda y yo me iba para allá y al revés, ¿no? Mis padres se pusieron muy nerviosos, lo pasamos muy mal en casa, como te puedes imaginar, yo iba dirigido hacia el fracaso escolar. Y lo que a mí me cambió la vida fue el Mario Kart, fíjate, el Mario Kart que hemos estado jugando antes, pues me dieron el Mario Kart y yo con el Mario Kart, cuando le daba a la derecha, el coche se movía a la derecha, cuando le daba a la izquierda, se movía a la izquierda. Entonces a mí eso me ayudó a entender el concepto de izquierda-derecha y a partir de ahí, te lo creas o no, empecé a escribir como mis compañeros de clase y me pude reenganchar al ritmo del aula. O sea que yo siempre digo que los videojuegos han salvado mi carrera académica. Total. Lo que queremos hacer con Utopía es hacer lo mismo para otros alumnos. Y es que para mí es un placer poder dar a conocer este tipo de proyectos y empresas porque me veo muy reflejado en él. Es más, nos conocimos en un evento llamado las Fuck Up Night en Valencia y coincidimos también en otro evento que se llama La Own. Invito a la gente a que nos siga en Instagram porque ahí publicamos muchísimas cosas y nos regalaron incluso Monster, pero bueno, eso da para otro vídeo. Vamos a recapitular un poco, a ti te diagnostican la dislexia y demás. ¿Tú cómo vives ese periodo de tiempo? Para mí fue un momento muy duro, no te voy a engañar. Lógicamente, a nadie le gusta que le diagnostiquen este tipo de cosas. Y es bastante común, te sorprendería. Hay un montón de personas con dislexia o con otro tipo de dificultades de aprendizaje. Luego, trabajando en este proyecto, me he dado cuenta de que al final somos casi la mayoría. Los que lo pasaron mal fueron mis padres, porque mis padres realmente entendían lo que eso significaba y ellos sí que se dieron cuenta de, hostia, esto es una cosa que pues le va a causar un problema de cara a futuro, ¿no? Y es que al final el futuro de Ernesto no fue tan malo. Entró a Lanzadera, formó un gran equipo y además el famoso youtuber Willy Rex fue a visitarlo a su oficina. Bueno, estábamos teniendo una conversación súper interesante. A ver, y ver la oficina y tal está chulo, pero yo creo que también tenemos que llevar esto a otros sitios y tengo otros sitios más chulos que enseñarte. Así que si quieres damos una vuelta y continuamos la conversación. Aprovechando que somos de Valencia, vamos a ir a recorrer ciertas instituciones como son EDEM y los muelles, así que va a ser súper enriquecedor para todos los del vídeo. Vamos para allá. Bueno, estamos justo en la puerta de Valencia Innovation Capital, que nos ha dicho Ernesto que es una pasada. Estamos aquí, estamos ya en Utopía.
¿A qué se dedica? ¿Qué es? ¿Forma parte de una holding? Utopía es una SL, Utopía es una empresa que se fundó en 2021 con la misión precisamente lo que te decía antes, ¿no? De ayudar a alumnos con dificultades de aprendizaje sobre todo a poder trabajar el contenido que ven en clase de una manera más motivadora. Funciona un poco como el Clash of Clans o el Civilization o tal, es que construirte tu propia aldea, pero para construirla necesitas, en vez de esperar o gastar gemas, hacer los deberes de clase. Entonces el profe te manda una actividad de mates, tú la haces y con eso te construyes tu aldea dentro de una isla que compartes con tus compis de clase. Fundamos la empresa y empezamos al principio con 2 coles que empezaron a pilotarlo, luego pasamos a 4, luego a 16 y ahora mismo estamos con 54 centros súper exponencial, ¿eh? Y a todo ello, yo hablo mucho del emprender, que hay que tener mucha cautela y demás. ¿Tú cómo te lanzas? ¿Primero ahorras y después te lanzas o cómo? Fue un poco locura, no te voy a engañar. Yo durante la carrera estuve trabajando mientras estudiaba, me saqué unos ahorrillos y con esos ahorrillos fue con lo que empecé a montar el proyecto. Al principio no teníamos gastos, pero yo aún así tenía que vivir. Y claro, yo estuve 2 años sin ver un euro al principio. No esperes hacerte rico a los 2 días porque no funciona así. Hemos visto que tienes ya la sede aquí, pero también tienes el Lanzadera, que es una señora institución con renombre y que encima está Juan Roig detrás. ¿Vamos para allí? ¡Vamos para allá! En 2013 se han acelerado más de 1.700 empresas y se ha invertido más de 40 millones. Estas son las empresas que colaboran con EDEM para tema de alumnado, prácticas... O sea, para que os hagáis una idea, tienen hasta comedor propio y todo. Esto es una gozada. En mi universidad también tenemos comedor, ¿vale? Lo que pasa es que no es tan bonito y tan azul, pero esto es una pasada. Básicamente, en mismas instalaciones, lo que pasa es que esos son estudiantes y estos son empresas. Y vamos a las empresas a seguir con la entrevista. Bueno, pues Ernesto, ya hemos llegado a Lanzadera. Aquí ¡Qué estamos! pasada! ¿Te gusta? ¿Cómo llegáis aquí? Es increíble. Pues mira, nosotros llegamos a Lanzadera en 2021 cuando empezamos la empresa. Cuando esto solo era un proyecto, confiaron en nosotros porque mi antiguo socio con el que montó la empresa también, él conocía el estudio en EDEM, conocía todo el ecosistema, aplicamos a Lanzadera y nos cogen. Y nosotros entramos en Lanzadera en 2021 y hemos estado ahí pues 5 años, hasta el 2026, que así cuando nos hemos mudado a la oficina nueva. Vale, para que lo entienda la gente de a pie, como puede ser yo, que estoy metido en el emprendimiento, pero no sé todo. ¿Qué es Lanzadera? Vale. Lanzadera es una incubadora de startups, básicamente. Es un sitio donde vienen empresas que quieren crecer muy rápido y aquí lo que hacen es acompañarles en ese proceso. Entonces te dan formación, te dan una oficina y sobre todo te dan una comunidad de otras 300 empresas, porque hay 300 startups con las cuales puedes hablar, conocerte y apoyarte en los momentos duros, que esto de emprender también es muy solitario. Sí. Entonces es un sitio donde poder crecer. Realmente esto pertenece a Marina Empresas, que es un ecosistema que tiene 3 patas. Por un lado EDEM, que es la universidad, que es donde hemos pasado, donde hemos entrado, Lanzadera, que es esta parte de aquí, que es donde pasamos para la incubación y aceleramiento, y luego Angels. Angels es la pata inversora de Juan Roig, que es el que monta todo esto. Me gustaría que nos dieses una pincelada de cuál ha sido tu momento más duro. Momentos duros ha habido muchos. Aquí podrías estar aquí 3 horas hablando. Como de rock. No, no me puedo limitar a uno. Te cuento un par de ejemplos para hacerte un poco el dibujo. Un momento bastante duro fue un momento que recibimos una financiación pública, que fue una notición, ¿no? Nos daban una financiación de 150.000 euros para poder desarrollar el proyecto, crecer y tal. Prácticamente un piso, tío. Qué barbaridad. Sí. Los números de las empresas, cuando lo piensas a título personal, tienen sentido. Exacto. Para nosotros significa poder contratar más gente, poder llevar esto más adelante y tal. Cuando nos confirman que nos van a dar este dinero, nosotros hacemos unas contrataciones, metemos gente en plantilla, hacemos una serie de inversiones y luego en un día nos dicen que no. Que los 150.000 euros no. Eran 2 cosas, una de 100.000 y otra de 50 y se cayeron las 2 a la vez. Y al final nos dijeron que no porque nos exigían un hito de facturación, nos pedían que facturásemos 50.000 euros y nosotros hacemos una facturación de 30.000. ¿Para cuándo nos pedían los 50.000? Para la semana que viene. Te puedes imaginar. 50.000 euros en una semana. Bueno, 20, que era la diferencia, ¿no? Ya teníamos 30, faltaban 20 en una semana. All in al casino, al rojo. Llevamos 30 en un año y teníamos que hacer 20 en una semana. Pues lo conseguimos, tío. ¿Qué dices? Lo conseguimos. Porque al final esos momentos más duros es cuando te revuelves, cuando tal, y al final lo sacas y conseguimos esa financiación. Vale, pero bájalo más a tierra, no me sirve lo conseguimos. ¿Qué hicisteis? ¿Un plan de negocio? ¿Tocasteis puertas? Se cristalizaron proyectos que llevábamos mucho tiempo trabajando. Fue una gran parte de suerte. Uno de ellos fue el proyecto de Benidorm, que te he comentado antes, que cerramos, yo soy de Altea, entonces en Benidorm estamos hablando con el ayuntamiento y cerramos un proyecto para implementar Utopía en todos los coles de Benidorm. Entonces era un contrato
impacto muy grande, que Claro. eso nos dio mucho. Y luego otro fue un cliente que estaba súper contento con nosotros, un centro de FP, y de repente le dan un presupuesto para invertir en tecnología e inteligencia artificial. Y en vez de irse a otra persona, como ya tenían buena relación con nosotros, nos dijeron, oye Ernesto, ¿puedes hacernos un proyecto con este presupuesto para hacer? Y dijimos, oye, pues nos vendría súper bien por esta casuística. Ellos lo entendieron, lo agilizaron súper rápido y gracias a eso lo conseguimos. O sea que al final la clave está, no es algo que hagas en un momento, sino es trabajar de manera honesta y currándotelo todos los días, pues las cosas acaban funcionando y la gente acaba confiando en lo que les propone. Y también habrás tenido momentos muy bonitos. Sí, Cuéntame sí, por alguna supuesto. experiencia positiva, no todo van a ser... No todo es llorar. Exacto, no todo des es llorar. gracias. Mira, un momento súper bonito, y este fue el momento que me enamoré del proyecto, porque tú cuando empiezas al principio lo haces un poco por ignorancia, porque no sabes dónde te estás metiendo, pero emprender pues tiene partes muy duras y yo solo recomiendo emprender a alguien que le enamora absolutamente lo que quiere hacer. Y para mí mi momento de enamoramiento fue cuando le damos a una de las primeras clases, uno de los primeros coles, la primera versión de Utopía, entre tú y yo, era una puta mierda. O sea, eso era Pero injugable, método ¿no? Lean Startup. Sí, había que Literal. probar, llevarlo al cliente y ver MVP qué pasaba. y pa'lante. Eso es. Sí. Y aunque a mí, de verdad, salimos con 1000 problemas, cuando acaba la clase, viene un chaval, un alumno, me ve, viene corriendo por todo el pasillo, me da un abrazo y me dice, muchas gracias Ernesto, es el primer día que me lo he pasado bien en clases. Qué guay, Cuando un tío. chaval te dice eso, yo es que me vi a mí mismo, dije, tío, es que si podemos conseguir esto para más chavales, es que da igual que haya que remar, viento, mareo y lo que sea necesario, que es que vamos a sacarlo. Juan, nos estamos poniendo sentimentales y me gustaría, pues, aprovechando las vistas que tenemos aquí en Lanzadera, que subiésemos a algún sitio que se pueda ver las pedazos de vistas y ahí poder desarrollar un poquito mejor todas las ideas que tenemos sensibles. Vamos a conocer la Marina de Valencia. Venga, Vamos por para ello. ello. Bueno, Ernesto, ahora mismo estamos haciendo historia, estamos recreando exactamente el mismo momento en el que Uri Rex, Euger, Álvaro 845 y Marc, con Space y Fortuna, venían a ver las instalaciones de Lanzadera y tú tienes aquí un puesto, tío. Easter egg, además sale nuestro loguito porque teníamos aquí no sé qué representando. Ahí ¿Más? estamos. Bueno, y Space y Fortuna, porque yo los sigo y son todos espectaculares y ojalá algún día poder coincidir con ellos, pero bueno, A la próxima visita. nos queda todavía mucha entrevista y vamos a ello. Vamos para arriba. Bueno, nos habíamos puesto sentimentales y algo que me toca muy de cerca es el tema del talento. Cómo contratáis, cómo despiertas ese espíritu emprendedor, cómo mantienes a todo tu equipo teletrabajando. Pero vamos por partes. Primero de todo, ¿qué teclas tocas tú para poder crear Utopía? ¿Qué te mueve? Yo creo que todo emprendedor, como me comentaba en Spice y Fortuna, Vale. por definición está un poco loco. Es Vale. decir, muchas veces no es la opción racional. Yo, si lo mirase, yo tenía un trabajo en Holanda, que es donde estudié, tenía un trabajo estable, podría estar ganando mucho más dinero de lo que estoy ganando con esto. Pero al final somos personas que tienes una cosa muy clara y que tienes como ese monstruito dentro de ti, ese monstruito emprendedor, que si no lo haces explotas. Es decir, yo si no hubiese montado Cinerix, si no hubiese creado Utopía, hubiese explotado, porque es algo que te motiva, que te mueve, que te carcome por dentro y que un poco sientes que estás privando al mundo de no hacerlo, ¿no? De decir, coño, es que esto lo tengo que llevar a cabo. También vives, lógicamente, con la estadística, y la estadística es que el 95% de las startups cierran, ¿no? Y con eso tienes que ser capaz de vivir y tener mucha incertidumbre. Yo me acuerdo cuando entramos en Lanzadera, teníamos un grupo de colegas que comíamos juntos todos los días, éramos como 15 personas, 15 empresas, 15 CEOs, ¿no? Fundadores y demás. De esos 15 queda una, que somos Claro, nosotros. poco a poco van cayendo. Claro, es muy común que cierre y si te pones a mirarlo a nivel lógico, no tiene sentido. No es una inversión racional, excepto si, yo qué sé, una persona que ya controla mucho una industria y tiene una cosa muy clara, entonces sí, pero tal y como he emprendido yo, no es una decisión racional. Al final lo haces por pura pasión y porque piensas que tienes que hacerlo. Claro, pero yo, por ejemplo, como persona de a pie, que me vuelvo a poner en la piel de nuestros oyentes y la gente que está viendo el vídeo, tengo ganas de emprender. Me gusta mucho, quiero tener libertad, me gusta mucho el moverme. ¿Cómo puedo yo encontrar mi hueco? Estuve hablando, por ejemplo, con varios empresarios y uno de ellos dijo que tienes que hacer una matriz y de esa matriz tienes que encontrar el producto o servicio antiguo tirando diagonales con nueva tecnología y de ahí salen los nuevos negocios. Aparte, yo me he inventado una hipótesis que es que en el siglo XXI
los nuevos negocios nacen de la mezcla de negocios antiguos. Por ejemplo, The Champions Burger nace del negocio de la hostelería juntado con el negocio tradicional de los torneos o de los eventos. La velada del año nace del evento de boxeo junto al de creador de contenido. Entonces, quiero saber tu perspectiva como ese 1% de que la empresa salió a flote. Bueno, a flote de momento, ya veremos hasta dónde llegamos. Que te quiten lo bailado, que tío. Me quiten lo bailado, eso es verdad. Mira, yo lo que pienso a nivel de emprendimiento, hay mucha literatura de esto, hay muchísimos libros, Lean Startup y tal, que podemos hacer un montón de recomendaciones, pero para mí la clave es enamorarte de un problema, no de una solución. Vale. Eso no sé si lo habías oído Frase antes. muy típica, pero me sirve. Es muy típica, pero es muy importante porque un montón de gente dice, yo voy a hacer un juego chulísimo, y en cuanto la cosa se pone fea, si no escuchas a tu cliente y no es capaz de cambiarlo suficientemente rápido, te quedas ahí parado y te mueres. Entonces, tío, si esto no es algo que te enamora, lo vas a dejar. Lo vas a dejar porque la mayoría de los emprendedores, la razón por la que cierran muchos emprendedores es o porque no son capaces de conseguir financiación, o porque se pelean con su socio, o porque lo acaban dejando. Y si lo acaban dejando, al final es porque el proyecto no les motivaba lo suficiente. Pero si a ti es un problema que realmente te toca, lo acabarás solucionando. Y si lo acabas solucionando y es un problema real, la gente te pagará por ello. Y si la gente te paga por ello y puedes hacerlo más veces, tendrás un negocio que merece la pena. Como emprendedor es un discurso muy bonito, encima yo lo comparto, pero claro, con 20 años, con la carrera por acabar, un trabajo, hay gente que sus circunstancias pues no son proclives a gastarse el dinero en montar una empresa. ¿Tú lo compatibilizaste, el tema de trabajar por cuenta ajena con el emprendimiento? ¿Fuiste a por todo con el emprendimiento y qué podrías recomendarle ahora que tienes una visión mucho más amplia del mercado laboral para una persona que quiere mover pero todavía no sabe o quiere adentrarse en el mundo del emprendimiento porque tiene una idea ya? Una cosa es lo que hice yo, otra es la que recomendaría, que vale. es un poco me diferente. sirven las dos. Yo te cuento mi historia y luego te cuento lo que creo que tendría que haber hecho. Yo básicamente, yo estaba estudiando la carrera, vale, y estaba trabajando. Sí. Y en esas circunstancias, el proyecto que era mi TFG en ese momento se acabó convirtiendo en lo que hoy es Synergic. Entonces, fui capaz de llevarlo porque fui capaz de hacer que mis estudios y mis prácticas fuesen enfocados hacia ello. Cuando estaba haciendo las prácticas en la carrera también lo enfoqué hacia lo que hoy en día es Synergic, ¿vale? Entonces, yo tuve la oportunidad de compatibilizar estudios, trabajo y emprendimiento porque lo llevé a ese terreno. De todas formas, todo cambia en el momento en el que te lanzas a la piscina y dices, no, ahora me voy a dedicar solo a esto. Y no tiene nada que ver cuando tienes un proyecto de emprendimiento y le dedicas las tardes a cuando respiras eso. ¿Qué quiere decir eso? Que cada hora que estás despierto estás pensando en ello. Tenía un amigo que ahora me dice que él siempre confió en mí, pero que me acuerdo que me decía, un compañero de piso mío, me decía, oye Ernesto, ¿cuándo te vas a buscar un trabajo de verdad y vas a dejar el hobby este que tienes, no? Hostia, duro, ¿eh? Es que todo es hobby hasta que empieza a crecer. Eso es, al principio pasas por esa fase, entonces no es algo fácil, pero si te empeñas en ello, y yo para mí hubo un momento que era como decir, es que o hago esto, es que no me queda otra. Y cuando te enfocas tanto en algo, mi experiencia es que lo acabas sacando, y la mayoría de gente no entra tanto. O sea que si realmente es un proyecto que te enamora lo suficiente, hacer una inversión arriesgada es poco común. Si tú eres de los pocos que lo hacen, tendrás más posibilidades de éxito que los que no. En la creación del contenido es exactamente lo mismo, o sea, al final, si tú te dedicas a subir un vídeo al día, todos los días, con una estrategia, con un nicho y no sé qué, al final acabas consiguiendo pues 100.000 seguidores. En tu caso, si tú te empeñas y todos los días le dedicas las 24 horas a ese proyecto, al final acaba sucediendo. Entonces, de cara a una persona que está trabajando ahora mismo, ¿cómo le distribuirías tú el horario? O... Yo lo que siempre recomiendo es, primero, tío, si tienes la duda, inténtalo. Que a malas te llevarás una experiencia de puta madre y lo puedes poner en tu currículum y esto queda muy bien. Ahora,
hazlo un poco con cabeza. No seas tan loco como yo, que me lo dejé todo, me mudé a otro país para lanzar esto. Si tú eres capaz al principio de compatibilizarlo y decir, oye, voy a lanzar el producto, voy a ver cómo va, voy a hacer mi servicio, depende de lo que hagas, ¿no? Y ya ves que tienes una recurrencia, que tienes unos clientes que empiezan a confiar en ti y que hablan bien de ti, sobre todo, el mejor para mí instrumento de crecimiento es el boca a boca, el que la gente te recomiende. Cuando la gente empieza a hablar bien de ti y tú ves la posibilidad de que esto vaya a crecer, yo creo que hay un momento en el que tú lo sabes perfectamente, que es el momento de decir, me echo el órdago, me la juego, hago el all-in y voy a hacerlo. Ese momento casi siempre el emprendedor lo tiene claro, pero casi nunca es capaz de admitirlo. De cara a decirle a ese Ernesto cuando empezó, ¿tú qué le dirías? Porque se te han puesto los ojitos brillantes a hablar de tu ex socio, de las partes positivas, entonces, o simplemente un consejo para algún chaval que esté empezando. Yo a mini Ernesto no le diría nada, porque sé que él va a tirar y va a hacer las gilipolleces que tiene que hacer. Y muchas veces emprendes porque no sabes lo que no sabes, ¿no? Que es lo que comentábamos antes de decir. Eso es una pasada. Bueno, para quien no lo sepa, estábamos hablando de que si lo hubieses sabido antes, igual no te hubieses aventurado por todo lo que vas viendo conforme vas creciendo. En mi caso, por ejemplo, era que cada vez que consigo más seguidores, veo que más gente tiene más seguidores y por tanto no crees que vayas a llegar nunca hasta ahí arriba y que los mayores contratos están con gente que tiene 1 millón de seguidores, no con 100.000. En tu caso me imagino que es cuando analizas competencia o vas creciendo, que se te complica mucho más. Y es que hay un montón de retos que tú no eres consciente de lo que vas a tener que hacer. O sea, yo cuando empecé no sabía lo que era pagar una nómina, no sabía lo que era hacer un contrato, cosas tan básicas como eso. Y luego te enfrentas a retos súper grandes, tanto a nivel tecnológico como a nivel de recursos humanos, como a nivel de... O sea, hay 1.000 millones de cosas, ¿no? Entonces, si yo hubiese sabido todos los problemas que yo iba a tener, ya te lo digo, no lo hubiese hecho. Pero, a la vez, fue la mejor decisión de mi vida. Y con esto quiero ya ir cerrando un poquito con pequeñas pinceladas que podrías darle a un emprendedor que está empezando. Vale, en las fases iniciales, cositas importantes. El tema de la deuda. Muchísimo cuidado con ir al banco y pedir un préstamo. Si te pide un aval personal, al final estás... si firmas un aval personal, lo que significa es que, aunque la SL es una sociedad limitada, el banco puede ir a por ti a título personal a buscarte las casas. Claro, porque tú ya has avalado. Para el que no sepa lo que es un aval, es como que tú lo prestas a cambio de que el banco te da dinero, y si tú ese dinero no lo devuelves, se queda con ese préstamo. Tienes con que responder, eso que has y por responder, y de aval te pueden pedir tu casa, en el caso de que la tengas, ¿no? Y si cierra el negocio, te quedas sin casa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas. Cuando te entra un inversor de fuera, al final te compra un porcentaje de tu empresa. Tú ahí tienes que darte cuenta que estás perdiendo el control, que te viene un tío que está en tu casa, que ahora es tu socio y con el que ahora vas a tener manda. Tienes que irte a una junta de accionistas y tienes que estar de acuerdo con ellos para tomar X decisiones. Si tu cliente te puede financiar, aunque crezcas un poquito más lento, a no ser que no haya ninguna otra vía, no levantes capital. Yo aquí en Lanzadera, en el programa de aceleración, doy una formación junto con Tony Villuendas, que es el responsable de inversión de Angels, y la formación, básicamente, el resumen es: no levantes la inversión. ¡Hala! Pues ya está, chavales, ya lo sabéis. No, o sea, sí que te das cuenta que si tú estás pidiendo dinero, al final el que te presta el dinero va a tener mucha más potestad a la hora de marcar el rumbo de, en tu caso, tu empresa. Y si ya son dos, serán dos personas que te tienen por encima como si tú fueses el caballo y te van pegando. Nosotros somos 32 inversores. ¿Cómo? 32 tíos y tías maravillosos que han decidido apostar su dinero porque esto va a ir adelante, pero a los cuales yo tengo que responder. Si yo pongo 10 pavos, también soy inversor. ¡Hala! Mínimo 10.000, por favor. Se me ha complicado, se me complica. Y tú, como emprendedor, lo único que tienes valioso son dos cosas: tu tiempo y las acciones de tu empresa. Son las dos cosas que no puedes recuperar. Vale. Entonces, si pierdes esas cosas, tiene que ser por una muy buena razón. ¿Y el tiempo, cómo puedes tú ser más eficiente? Céntrate solo en lo que es más importante. Es decir, hay emprendedores al principio que dicen, te pongo un ejemplo, yo vendo camisetas,
hostia, pero es que este tío me ha pedido una gorra, venga, voy a hacer gorras. Hostia, este tío me ha pedido bufandas, venga, voy a hacer bufandas. Ah, vale. Y empiezas a hacer un montón de cosas porque te lo piden los clientes y empiezas a hacer un montón de cosas. Pero tío, tú no hacías camisetas, haz una cosa, pero hazla de puta madre, pero haz una cosa. Porque la que te pones a hacer un montón de cosas, mira, ya habrá tiempo. Cuando crezcas, nosotros ahora estamos en esa fase que estamos haciendo más cosas, estamos haciendo que sea utopía para familias, que sea ayuntamientos, que sea no sé qué. Pero ahora podemos permitírnoslo porque trabajamos extremadamente bien con los colegios. Hasta que no haces algo extremadamente bien, no te puedes hacer otras cosas, porque eso es cuando pierdes un montón de tiempo. Y no perdáis tiempo, por favor. Al principio te invitan a un montón de premios, de conferencias, de charlas, de tal. Venga, participa en esta convocatoria y al final te estás todo el día casi que rellenando convocatorias y yendo a premios y tal. Y hay un montón de emprendedores que son el emprendedor de los premios, que están en todos los eventos, que están en todas las cosas. Pero si tú cuando trabajas, no se está dedicando, claro, tú cuando te dedicas a tu negocio. Me interesa mucho hablar del tema de las conferencias, premios y todo tipo de eventos que hay aquí en Valencia, porque es un ecosistema brutal. Simplemente mira la Marina de Empresas, la pasada que es. Sí. Y esto es solo un pequeño ápice de todo lo que hay, desde la Cátedra de Cultura Empresarial, Cámara de Comercio, EDEM, de Terminal Hub, que está ahí detrás. O sea, esto es una pasada. ¿A ti te ha servido de algo conocer gente, empaparte de la cultura de otros emprendedores, ir a charlas? Porque al final escuchar una conferencia igual te puede resultar un poco tedioso, pero el post-charla, cuéntame un poco también la experiencia y ya vamos finalizando. Sí, no, absolutamente, esto es súper útil, sobre todo... Pequeño tip, sí, ya otro es píldoras. Para mí de lo más importante, esto lo hablan mucho en Silicon Valley. Que fue, estuviste el otro día. Estuve la semana pasada. Mentores. Búscate a una persona que admires, que ha montado un negocio que a ti te da envidia y háblale. Tírale un mensajito y dile, oye, tal, estoy montando algo en este campo, me encantaría, por favor, si me dedicas 5 minutos y me cuentas un poquito. La gente responde más de lo que te piensas. Sí. Nosotros hemos hablado mucho, por ejemplo, con la gente de Innovamat. Innovamat es, a nivel de empresas de educación en España, es de las más grandes que hay. Han levantado 20 millones de euros en una ronda de valoración 100 millones. O sea, son una empresa fuerte. Y he podido hablar con el CEO, Andreu, y me ha podido contar un poco cómo lo hicieron. Edpuzzle es una empresa también de educación de aquí de España, que ahora está en Estados Unidos petándola, y con Kim Sabria, que es encantador. La mayoría de emprendedores son bastante accesibles. Entonces, yo lo que os recomiendo es, obviamente no seáis pesados, ¿no? Porque a nadie le gusta un pesado. Pero, tío, 5 minutos, 10 minutitos a alguien, y si es una persona que realmente aporta, el crear una relación, el empezar a hacer ese rol de mentor es muy útil. Para eso todo este tipo de ecosistemas, Lanzadera, Terminal Hub, Valencia Nation Capital, todos estos sitios están muy bien porque además te permite rodearte no solo de mentores que están por encima tuya, sino de compañeros que están a tu lado. Vamos a aterrizar un poquito más y ya acabamos. ¿Qué le dices a una persona que está por encima de ti, que es prácticamente un dios que se acaba de encender la luz? ¿Qué le dices? Porque te voy a hablar yo de mi caso personal. Sé que soy un pesado con la creación de contenido. Para nada. Pero podríamos decir que tú eres una startup y a ti tu referencia para llegar es igual parecerte a un Elon Musk o algo así, que han montado una empresa que flipas. Para mí, mi sueño es Ibai. ¿Cómo puedo yo acercarme a Ibai? Por ejemplo, claro, le escribo por DM y le digo, tú chato, ¿sabes quién soy? ¿Qué le digo? A ver, normalmente lo mejor no es tirarte al más top de todos. Vale. Ahí irás paso a paso, ¿no? Yo primero lo que intentaría es hablar con alguien que está por encima de ti, pero tampoco a un nivel que digas, hostia, este tío es el número 1, y aprende de él, ir por mejorando. Mensaje, ¿no? Sí, por mensaje. Puedes hablar. La mayoría de gente está dispuesta a hablar, de verdad. Es que os sorprendería la gente que a mí me manda un correíto y me dice, hola Ernesto, que estoy empezando a montar un proyecto de emprendimiento. Por correo. Y te he visto pues, un correo, un mensaje de LinkedIn. LinkedIn respondo menos, honestamente. Yo prefiero que me escriban un email, que me contacten por WhatsApp, lo que sea, y que me digan, oye, te vi en tal evento, hablamos en tal sitio, ¿te importa si hablamos 10 minutos y me cuentas? Y es que la mayoría de gente es súper maja y está dispuesta a hablar contigo. Ahora, cuando te vas ya al top del top, claro, a ti Elon Musk pues no te lo va a coger, no me lo va a coger. O un Juan Roch tampoco. Bueno, con Juan sí que hablé, pero bueno. Ah, mira. Sí, ahora por esta lanzadera de ahí tienes. Sí. Pero al final es ir poquito a poco y
ir nivel a nivel y no saltarse niveles. Y esto es como un videojuego. Esto es como un videojuego. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado. ¿Nuestro objetivo cuál es? Hablar con el Ministerio de Educación para que meta utopía en todos los coles de España, ¿no? Esto es como evidente. Sí. Pero nosotros al principio, yo fui y cerré una reunión con el Ministerio y me senté con los del Ministerio y les conté utopía y dijeron, qué chulo, máquina, no podemos hacer nada, suerte. Entonces, ¿qué haces? Pues primero te vas a los colegios. Cuando a los colegios les gusta, hablas con el ayuntamiento. Si al ayuntamiento le mola, te puedes ir a la diputación. Si a la diputación le mola, te vas a la Generalitat. Y vas con la Generalitat. Y si a esos les mola, te puedes ir al ministerio. Pero no te saltes los pasos, no vayas al ministerio directamente. Entonces, no tienes que hablar con Ibai ahora. Tú tienes que hablar con el que tiene, pues eso, 1 millón de seguidores, ¿no? Que estás con 100.000, pues un por 10, un por 100. Y ir así y hasta que llegues hasta él, que no me queda la menor duda que llegarás a la velada. Pues Ernesto, muchísimas gracias. Hemos charlado largo y tendido, encima nos han encendido las luces, está todo muy moderno. Seguramente hagamos segunda parte y para mí ha sido un placer tenerte en esta serie. Y tío, ¡uy! ¡Ha quedado de puta madre! ¡Cortamos! Bueno, Ernesto, muchas gracias, tío. Oye, un placerazo, muchísimas gracias por invitarme y de verdad, cualquier cosita para hablar de emprendimiento aquí me tienes, que es mi pasión y yo encantado de la vida. Muchísima suerte con todo lo tuyo porque sé que lo vas a conseguir y que vas a llegar a esa velada.